¿Qué tal, gente? Bienvenidos nuevamente a mi canal de fútbol, noticias del Real Madrid. Vamos con mi resumen y análisis del partido de hoy entre el Real Madrid y el Almería. Exhibición brutal de Rodrigo y Vinicius, triplete de Karim Benzema y golazo brutal del brasileño Rodrigo. Vamos con mi análisis y resumen del partido. Sin más preámbulo, comencemos. El Real Madrid enfrentó el día de hoy al Almería en el Santiago Bernabéu con muchas rotaciones en el 11. Y bueno, en el arco la gran novedad fue la del portero belga, que reapareció nuevamente en la convocatoria tras perderse el partido entre semana ante el Girona, mientras que en el lateral derecho el técnico italiano introducía una variante táctica. Lucas Vázquez sería el lateral derecho, mientras que la pareja de centrales serían Eder Militao y Antonio Rüdiger. Por banda izquierda volvía nuevamente Eduardo Camavinga, mientras que en el medio campo Fede Valverde estaría descansando en este partido, y el cual sería Kroos, Tchouaméni y Dani Ceballos en el mediocampo, mientras que en la delantera Vinicius, Rodrigo y Karim Benzema. Ese es el 11 el cual el técnico italiano apostó el día de hoy para enfrentarse al Almería. El Real Madrid sin duda dominó completamente el partido desde el principio hasta el final, creando muchas ocasiones. Es más, me atrevería a decir que el día de hoy el conjunto merengue demostró un poderío ofensivo abismal, el cual me gratifica mucho y me da mucha emoción de cara al partido de Copa del Rey ante los Osasuna y ante el Manchester City en la semifinal de Champions en el Santiago Bernabéu. La verdad es que el Real Madrid demostró con dos extremos bien abiertos, como en este caso Vinicius Junior y Rodrigo Goes por banda derecha, que la verdad están demostrando que sin duda están entre los 5 mejores futbolistas más determinantes del fútbol en el momento, junto a Erling Haaland, Kylian Mbappé, entre otros futbolistas. Vinicius Junior se marcó una gran jugada individual y le dio un gran pase con el exterior a Karim Benzema, el cual fue la primera asistencia, la asistencia del brasileño y el primer gol de Karim Benzema de la noche. Un gol que bueno, el Real Madrid abría la lata y demostraba que estaba siendo superior ante el Almería, que no estaban creando ocasiones, que no daban más de 5 pases en su propio campo y que el Real Madrid recuperaba fácilmente y atacaba sin ningún tipo de problema. El segundo gol del conjunto merengue fue por banda derecha con una combinación entre Lucas Vázquez y Rodrigo Goes, el cual el brasileño se sacó una jugada, o mejor dicho, frotó la lámpara, el mago brasileño, y con una jugada de tacón, un autopase de tacón, después le da una maravillosa asistencia a Karim Benzema, que define de una manera soberbia ante el portero. De esta manera el conjunto merengue ya se adelantaba 2-0 en el marcador, y la verdad es que se venía a venir una goleada abismal en el Santiago Bernabéu. El tercer gol del conjunto merengue, como ya les estaba mencionando, el conjunto merengue era un monólogo completamente en el primer tiempo, demostrando una superioridad ofensiva brutal, sinceramente, y llegaba por banda derecha Lucas Vázquez con una gran jugada, un buen enganche, y dejaba botado completamente al defensa. El defensa le cometía falta y el árbitro decidió dictaminar una pena máxima, el cual ejecutaría muy bien Karim Benzema, marcando su tercer gol, que por cierto el día de hoy ha superado al mexicano y leyenda del Real Madrid, Hugo Sánchez, con 256 tantos si no me equivoco. De esta manera el gato se afina su puntería de cara a los choques de Copa del Rey y de Champions. Karim Benzema, que está demostrando que luego del Mundial fue subiendo poco a poco su nivel. Bueno, sin ir más lejos, Robert Lewandowski lleva con el gol que marcó el día de hoy, si no me equivoco, lleva 19 goles y Benzema ya lleva 17 goles. De esta manera el jugador francés, el delantero francés, está demostrando que ha recuperado su mejor versión en lo que va de esta temporada, ¿no? Luego del Mundial, ya que el jugador francés se quedó por decisión técnica fuera, mejor dicho, por lesión fuera del Mundial. Luego de eso llevó un gran trabajo con Antonio Pintus, preparador físico del Real Madrid, y la verdad es que está logrando cosechar un gran momento de forma del jugador francés, que lo vamos a necesitar para el partido de Copa y de Champions ante el City. Será determinante el jugador Karim Benzema. Y bueno, para seguir analizando un poco acerca de este partido, el Real Madrid estaba jugando de una manera soberbia en el primer tiempo, pero antes de finalizar el primer tiempo
un desajuste defensivo por parte de Toni Kroos, más que todo de Rudiger, que pierde la marca en el área. Camavinga se desentiende de la jugada y llega el jugador solo de la Almería y vacuna a Thibaut Courtois. De esta manera el Almería se metía en el partido, finalizaba el primer tiempo 3-1 y luego llegaba ese gran gol de Rodrigo, que por cierto fue un golazo brutal. Rodrigo, o sea, es difícil decidir quién fue el mejor del partido porque Vinicius también fue encarador, fue desequilibrante por banda derecha, pero Rodrigo también marcó un golazo y dio una gran asistencia a Karim Benzema. Benzema marcó 3 goles también en la noche y bueno, en mi opinión, obviamente creo que fue elegido MVP del partido Karim Benzema por los 3 tantos, pero es difícil elegir quién de los 3 fue el mejor del partido. Yo creo que en mi opinión me quedaría con Rodrigo el día de hoy porque la jugada que se marcó en ese segundo gol ante el Almería, ante el defensa de la Almería, fue espectacular, impresionante, la verdad, que quedará en la memoria de los madridistas, de los espectadores que estaban en ese momento o los que estuvimos viendo el partido en vivo, la verdad que sí. Y bueno, en el segundo tiempo el Real Madrid de igual manera seguía dominando y seguía teniendo ocasiones muy claras. El partido ya estaba 4-1 y bueno, en un momento en el que Courtois le da el balón a Toni Kroos da un pase errado y bueno, Toni Kroos también es humano, también puede equivocarse una vez al año. No es tan frecuente que Toni Kroos se equivoque en este tipo de acciones, hay que recalcarlo. Y bueno, Toni Kroos dio un pase muy, muy suave y el delantero aprovechó la jugada y terminó vacunando al portero belga. De esta manera el Almería colocaba el 2-4, pues quedaba el partido 4-2 y se metía como entre comillas un poco en el partido, pero después de ahí no hubo más Almería. Después de ahí lo que hubo fue una tormenta blanca. Ancelotti introducía unas variantes tácticas, entraba Marco Asensio, el cual fue muy desequilibrante al finalizar los últimos 10 minutos. Incluso tuvo 2 palos Marco Asensio, que de verdad, sinceramente, yo creo que Marco Asensio Florentino debería renovar al jugador español. Es un jugador que, o sea, ya ha aceptado su papel, su rol de jugador secundario, de jugador para entrar en el segundo tiempo y darle otro ritmo al partido, otras variantes ofensivas, ya que es un jugador que tiene un disparo con la zurda exquisito. La verdad que sí, Marco Asensio ha demostrado en los últimos años que si no ha sido titular en el Real Madrid es porque bueno, ha tenido que estar a la sombra de un Gareth Bale, de Cristiano Ronaldo, de un Karim Benzema, que es el actual Balón de Oro, y de un Luka Modric, que bueno, el día de hoy lamentablemente no pudo estar en el partido. Pero Marco Asensio siempre ha demostrado que es un jugador determinante y desequilibrante. Y el día de hoy ha tenido 2 palos soberbios, que el segundo en el 90 fue un disparo brutal que nada que hacer para el portero. Sí, hay que estar claro que fue un gran disparo y va a ser un golazo. Y Benzema también tuvo una ocasión muy clara de marcar el póker en el 83, si no me equivoco, con una jugada ahí, una baldosa entre Camavinga y, si no me equivoco, Ceballos creo que estaba ahí, pero Camavinga sí recuerdo que estaba en esa jugada y fue el que le dio el taco a Karim Benzema, que dio un latigazo brutal que pegó en el palo el portero, nada que hacer también. El Real Madrid fácilmente pudo haber ganado el día de hoy un 6-2. El Real Madrid demostró hoy su poderío ofensivo y eso me alegra y seguramente alegrará mucho a los madridistas y no tanto a los antimadridistas. Y lo que sí me preocupa y hay que analizar también y ponerlo sobre la lupa y trabajarlo en estas 2 próximas semanas de cara al partido de Copa y Champions es el aspecto defensivo. Militao el día de hoy también tuvo ese desajuste defensivo en la saga junto a Rudiger. Y obviamente Camavinga lo hace muy bien de lateral izquierdo, pero es que Camavinga lógicamente está de a poco recopilando todos esos conceptos defensivos con respecto al lateral izquierdo. Entonces tampoco es que le podemos pedir que si haya un Roberto Carlos o un Alphonso Davies, ¿no? Pero obviamente el equipo en defensa no está muy bien. En el partido entre semana encajó 4 goles. Y lógicamente, quien estuvo en los 4 goles fue Eder Militao. Eder Militao en el partido entre semana y hoy estuvo también en la foto del
del primer gol de la Almería, ¿no? Porque el segundo gol fue un error garrafal de Toni Kroos. Y bueno, eso es lo que a mí me preocupa y obviamente preocupa al madridismo, ¿no? En estos partidos que se vienen, que el Madrid no está bien en defensa, que el Madrid le falta ajustar la defensa, le falta espabilar más, estar más pilas en las jugadas, en las coberturas, hay que estar más pendientes porque ante el City no podemos tener este tipo de fallos. No podemos tener este tipo de fallos ante el City. Erling Haaland no va a perdonar, señores. No va a perdonar. Vamos a enfrentarnos al mejor delantero centro de la actualidad. Eso hay que recalcarlo, señores. Erling Haaland es el mejor delantero centro de la actualidad. Lleva ya 33 goles en la Premier y lleva más de 8 goles en la Champions en lo que va de temporada. Entonces hay que espabilar, hay que tratar de reajustar bien la defensa, trabajar esos aspectos defensivos, esos conceptos defensivos que estamos fallando actualmente y ponerlos en práctica en los próximos 2 compromisos de liga para poder llegar en las mejores condiciones posibles para ese partido de Copa y de Champions. El otro aspecto que quería recalcar, y es que ya el madridismo ya está completamente cansado de esta situación, es el tema de Vinicius. La verdad es que estamos viendo cómo cada partido de liga el jugador brasileño es víctima de un acoso arbitral, de un acoso de los futbolistas. O sea, el árbitro, la actuación del árbitro el día de hoy es una actuación de un árbitro sin personalidad. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un jugador te haga 2, 3, 4, 5, 6 faltas y no le saques amarilla? ¿Cómo es posible eso? Que alguien me explique, que alguien coherente que sepa de fútbol me explique esta situación. Otra cosa, ¿cómo es posible que Vinicius en lo que va de temporada en la liga ya lleva 10 amarillas? Vinicius ya lleva 10 amarillas. Vinicius es que un Kanté, Vinicius es un Casemiro como para llevar tantas amarillas. Lógicamente hay que reconocer lo que Vinicius tiene que centrarse más en el fútbol que en la grada. Eso pasó en el partido de entre semana ante el Girona. Eso hay que reconocerlo y los madridistas estamos conscientes que Vinicius tan pronto como tarde, Vinicius va a mejorar ese aspecto. Vinicius va a mejorar ese aspecto, va a madurar y va a ser una mejor persona. Y lo que tiene es que centrarse en el juego, nada más. No tratar de caer con los árbitros, porque los árbitros lo agarran para guachafa y lo terminan sacando amarilla, lo terminan desquiciando junto a los defensores. El día de hoy los defensas de la Almería volvieron a desquiciar al jugador. Ancelotti terminó sustituyéndolo en el segundo tiempo porque el brasileño tuvo un golpe en la rodilla. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esta situación en la Liga Española, señores? Díganme ustedes, ¿cómo un jugador como Mbappé, como Erling Haaland, van a querer jugar en la Liga Española viendo estas actitudes bochornosas por parte del comité arbitral? Explíquenme ustedes, esto es lamentable lo que está pasando en la liga, señores. Y bueno, esos son los 2 aspectos negativos del partido, del análisis que estoy dando acá con respecto al partido de hoy entre el Real Madrid y el Almería. El aspecto defensivo, que hay que mejorarlo. Primero que nada, el aspecto defensivo. Y segundo, el tema arbitral con respecto al caso Vinicius. El Real Madrid debería sacar un comunicado expresando su apoyo a Vinicius y que este tipo de actuaciones lamentables que no queden impunes. O sea, ¿hasta cuándo tenemos que presenciar estos actos? Y bueno, para no alargarme más en este video, para no caer más en cólera, más rabia, ¿no? La verdad es que bueno, lo positivo del partido de hoy es el aspecto ofensivo, que el Real Madrid con Vinicius, con Rodrigo y con Benzema on fire. Señores, llegamos al tramo decisivo de la temporada con estos 3 animales enchufados. Y lo digo hoy es 30. Ya hoy es 30 de abril. Rodrigo tiene que ser titular ante el City. Señores. Les aseguro que con Rodrigo por banda derecha y Vinicius por banda de izquierda vamos a volver Sevillo esa defensa, señores. Eso se los aseguro. Y bueno, para finalizar, espero que les haya gustado este análisis con respecto al partido entre el Real Madrid y el Almería. Y toca mejorar en el aspecto defensivo y entre otros aspectos, pero a la Madrid siempre apoyando el equipo en las buenas y en las malas y siempre
actuando de manera autocrítica, señores. Si les gustó este video, suscríbanse a mi canal y denle un enorme like. Y nos vemos en el siguiente video. Noticias del Real Madrid. A la Madrid. Chao, chao.